Voy a realizar un análisis del capítulo 2 del libro El valor de educar de Fernando Savater. En este capítulo 2 el autor nos habla de los contenidos que se transmiten en la enseñanza y de tres elementos fundamentales dentro de estos contenidos que se realizan o que se desarrollan dentro del proceso educativo. Esos tres elementos son, como primera medida está el humanismo o el hecho de ser humanos. El segundo elemento es el tiempo y el tercero es la sociedad. Entonces, voy a realizar como una contextualización acerca de por qué estos tres elementos son fundamentales dentro del proceso de aprendizaje y de enseñanza. En el primer término, que es el humanismo, que es más bien lo que nos habla él en el primer capítulo del llegar a ser humanos, de aprender a ser humanos, es el hecho de que el autor nos dice que la genética nos predispone a ser humanos, es decir, la genética nos predispone a nacer siendo humanos, pero no llegamos a hacerlo en su totalidad, sino hasta que aprendemos a hacerlo, es decir, hasta que aprendemos a ser humanos. Este proceso de aprender a ser humanos es un proceso, a mi parecer, de uso de la razón, un proceso de racionalización, ya que él nos habla de que para aprender a ser humanos debemos primero identificarnos como sujetos individuales, sujetos pensantes dentro de una sociedad. Es decir, poder ya tener la capacidad de percibir la realidad con base a nuestra propia interiorización de ella. Y segundo, sería ya poder reconocer a los demás sujetos de la sociedad como semejantes, como sujetos también pensantes, también con ideas, con emociones y con facultades intelectuales, al igual que nosotros, que también hacen uso de razón y mediante ese uso de la razón también tienen una percepción de la realidad. ¿Sí? Entonces, este proceso de aprender a ser humanos es cuando nos hacemos conscientes de que nosotros somos sujetos individuales, ¿sí? Que somos una unidad de ideas, pensamientos, emociones, etcétera, y que los demás también están experimentando la realidad como unidad intelectual dentro de esa misma realidad, ¿sí? Entonces esa sería la primera medida. Esto nos lo habla en el primer capítulo, sin embargo esto resulta muy importante para poder desarrollar el segundo capítulo, ya que como eje central está eso, el hecho de que para poder transmitir conocimientos y el hecho de poder llegar a aprender es necesario del otro, es necesario de que este proceso educativo sea en colectivo, ¿sí? Ya que dentro del aprendizaje él nos hablaba en el primer capítulo, estoy haciendo, digamos, mencionándolo porque me parece muy importante para poder comprender el segundo capítulo, ¿sí? Entonces, él en el primer capítulo nos habla de que si bien el proceso de aprendizaje es un proceso que pueden realizarlo, digamos, no solo el humano, sino otras especies de animales, se necesita de una racionalidad para que ese aprendizaje más adelante pueda convertirse en enseñanza, que podamos ya enseñar esos mismos conocimientos que hemos adquirido, porque el adquirir conocimientos, el aprendizaje es más un proceso receptivo, en el cual aprendemos unos contenidos, ideas, teorías o unos conocimientos prácticos que nos transmiten otros que tienen la capacidad de enseñar de forma clara y concisa. Entonces, el aprendizaje sí, puede ser un proceso que podemos realizar desde pequeños sin necesidad de hacer un uso de la racionalidad muy grande, porque es más relacionado con el adquirir y recibir esta información y guardarla dentro de nuestra memoria. Entonces es como más un proceso de la inmediatez. Sin embargo, la enseñanza es un proceso, a mi parecer, que requiere de una racionalidad más grande, ¿sí? Porque si bien, como ya dije, estos conocimientos de forma inmediata, para poder enseñarlos es necesario que ya los hayamos interiorizado y que pasemos esta información por un proceso de racionalidad para poder dar cuenta de estos conocimientos que hemos aprendido y que pretendemos enseñar, ¿sí? Entonces esa sería como la primera parte, el hecho de que es necesario de otros para poder conocer y es necesario, digamos, de aprender a ser humanos, es decir, de aprender a hacer uso de nuestra razón para poder que se lleve a cabo de una manera adecuada el proceso educativo.
Como segundo término está el tiempo y la sociedad. Ambos, como segundo y tercero. Lo que pasa es que me parece que el tiempo y la sociedad, según lo que él nos dice, está demasiado relacionada entre ambos, ¿sí? Porque el tiempo funcionaría como un espacio en el cual se va a desarrollar la historia que la sociedad nos va a transmitir posteriormente. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que en el tiempo es que se desarrolla la historia y en la historia es que se desarrollan las circunstancias, los hechos y que se aprenden mediante la experiencia los conocimientos de orden práctico y teórico que posteriormente se nos van a transmitir de cultura a cultura, de sociedad a sociedad. ¿Sí? La sociedad se va a encargar de transmitir esos conocimientos que se desarrollaron en un momento o varios momentos de la historia y que se desarrollaron dentro de un tiempo determinado. Por eso es que todos tenemos la noción de tiempo, porque hacemos conciencia de que no somos únicos en el mundo y de que antes de nosotros habían otros, ¿sí? Por eso está también relacionado con el hecho del humanismo, de poder reconocer al otro como semejante, porque ya no sabemos o no tenemos, digamos, un criterio, no nos sentimos únicos en el mundo, sino que sabemos que hay otros antes de nosotros y después de nosotros, y que esos antes de nosotros, en este caso, han permitido que nosotros tengamos ciertos conocimientos, porque gracias a ellos es que ellos lo experimentaron, es que podemos, digamos, ahora hacer uso de esos conocimientos y de esa racionalidad. Entonces ese es el papel del tiempo y de la sociedad, ¿sí? El de poder permitir que se desarrollen los contenidos que vamos a aprender y que posteriormente vamos a enseñar. Eso es algo que pues desde que se creó el término, que se creó la noción de educación, es que se ha permitido, ¿sí? Los conocimientos siempre se han transmitido. Claro que hay unos conocimientos que también se adquieren empíricamente desde nuestra propia percepción de la realidad, pero digamos esos conocimientos son más de un carácter espontáneo, como dice el autor, son de un carácter receptivo que adquirimos, sí, en la espontaneidad, pero otro tipo de conocimientos que nos permiten desarrollarnos y desenvolvernos dentro de una sociedad adquieren más ese carácter colectivo, son más necesarios entre unos y otros, ya que si bien una persona no puede, digamos, enseñar una sola cosa, una persona no lo puede enseñar todo y otra persona no lo puede aprender todo. Por eso es que existen otras personas, porque cada uno cumple, digamos, un papel fundamental dentro de ese proceso de enseñanza. Siempre estamos en ese proceso, a pesar de que existen en la sociedad moderna, existen los maestros, otros los ingenieros, etcétera, pero estos todos tienen la capacidad de enseñar y todos aprenden las bases fundamentales para comportarse dentro de una sociedad por ese proceso colectivo. Entonces, bueno, esa sería la primera parte del texto que nos habla, digamos, de estos términos fundamentales del tiempo y de la sociedad y cómo juegan un papel dentro de la enseñanza para poder desarrollarse estos contenidos. Como segunda medida, él nos habla acerca de los roles que siempre se han dado dentro de la sociedad, o más bien, no tanto de los roles sí, pero en la antigüedad, sino como de las dos nociones que hay dentro de la enseñanza, es decir, los conocimientos prácticos y los conocimientos teóricos. Y él nos hace una ejemplificación de esto con la antigua Grecia, ya que en la antigua Grecia se encontraban muchos más marcados estos roles de aprendizajes. Entonces sería que el pedagogo era el que nos transmitía los conocimientos de orden teórico, los valores, las aptitudes, la oratoria, los valores, la ética, todos estos elementos que permiten que haya un buen desarrollo dentro de una sociedad, que nos dan como las herramientas necesarias para podernos desenvolver dentro de la sociedad, pero de una manera más aptitudinal, podríamos decirlo así. El segundo sería el maestro, que nos transmitía los conocimientos de orden práctico, es decir, los artesanos, los escultores, los carpinteros, digamos, todos los aprendizajes de orden práctico que nos han servido para ya fundamentar la sociedad. Es decir, el conocimiento práctico nos sirve para fundamentar la sociedad
digamos, en el término de edificarla, por decirlo así, de construirla ya como cultura. Y los conocimientos de orden teórico también nos sirven pues claramente para edificar una cultura, pero ya en una medida más humana, ya en una medida mucho más, bueno, no tanto humana, sino como en una medida más, sí, más teórica, más de manera comportamental dentro de la sociedad. Entonces, antes era muy marcados estos roles. Es decir, el pedagogo solamente le enseñaba a quienes podían adquirir estos conocimientos prácticos, y pues era un poco como que tenía mucho más relevancia, por decirlo así, dentro de la sociedad. No tanto relevancia, sino que digamos que lo tenían en un ámbito más intelectual, sí, que era como no tanto hacia las artes serviles, porque antes pues las artes serviles eran todo esto, que todos los conocimientos o todas las cosas que ejecutaran las personas con la mano de obra, antes tenían otro tipo de aspecto. Bueno, entonces esta sería la segunda parte, donde él nos habla de que era muy marcado esto, pero ya él a partir de estas dos ámbitos de la educación tan marcados, él nos habla de que para poder que la educación actualmente sea más adecuada dentro del desarrollo de la personalidad, dentro del desarrollo de la adquisición de capacidades receptivas, de capacidades intelectuales, es necesario que ambos elementos se fusionen y que ambos elementos se enseñen en gran medida, porque los dos son igual de importantes para poder edificar y para poder desenvolver y desarrollar la dinámica dentro de la cultura, tanto los conocimientos prácticos como los conocimientos teóricos, ya que cada uno tiene una manera diferente de percibir la realidad y de desenvolverse dentro de ella, ¿sí? Entonces no puede ser que todas las personas estén dirigidas hacia conocimientos teóricos y que no todas las personas estén dirigidas hacia conocimientos prácticos. Cada uno va a desarrollarse en un entorno en el cual se sienta más satisfecho, en el cual se sienta más identificado. Es por eso que ya en la última parte el autor nos habla de la importancia de desarrollar la personalidad para poder que el proceso de aprendizaje y enseñanza sea satisfactorio. Porque en el desarrollo de la personalidad es que podemos comportarnos como humanos, sino como máquinas de hacer, no como máquinas de hacer y en el ámbito pragmático, pues de que solamente servimos para producir, ¿sí? Sino que no seamos ya máquinas de hacer ni máquinas de retener información, sino que podamos racionalizarla y construir conocimientos en el ámbito en que cada uno sienta que se desenvuelve mejor y que sienta más afinidad. Entonces, este sería el proceso de la personalidad, que es tan importante dentro del proceso de aprendizaje y de educación. Entonces, estas serían más o menos las ideas principales que nos habla el autor acerca de este proceso educativo, de estos contenidos que nos enseña la educación. A mi parecer, siento que la primera parte en la que él nos hace reflexionar acerca de cómo el tiempo juega un papel tan fundamental dentro de la educación es algo que se ha considerado muy poco, es decir, que no se tiene muy en cuenta, pero en realidad eso nos permite ver que realmente nuestro proceso educativo no es posible si no tenemos si no tenemos la percepción de que el otro es quien permite que podamos desenvolver nuestro propio aprendizaje. Sí, porque hay personas que dicen, bueno, yo puedo aprender en soledad, yo puedo encerrarme y aprender sin necesidad de que otros me enseñen, y esto está bien, pero esos conocimientos que va a aprender esta persona son conocimientos que ya han sido experimentados por otros y que están, digamos, impregnados, o que están ya escritos en libros, que es pues la mayor, digamos, que es como la mayor fuente en la cual las personas hoy en día se dirigen para adquirir conocimientos, ¿sí? Son cosas que ya están enseñadas por otras. Entonces ahí es que nos damos cuenta de que necesitamos sí o sí de las otras personas para poder aprender. Porque si bien podemos aprender desde nosotros mismos, son conocimientos
que nos van a servir hasta cierta medida como individuos, pero que no van a permitir que nos desenvolvamos dentro de una cultura y que no van a permitir que desarrollemos nuestra personalidad, porque no vamos a tener concepción de la realidad desde otros, sino solo es de nosotros, sino vamos a poder conocer sino cuanto nuestra propia perspectiva nos lo permita. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta eso, el hecho de que el otro es quien permite que podamos aprender y que quien permite que podamos desarrollar esa facultad de enseñanza que está intrínseca dentro del hombre.